En un solo día, 185.000 soldados cayeron bajo una fuerza invisible y aterradora, un ángel de destrucción que nadie pudo detener ni comprender. En medio del fragor de la batalla, cuando la esperanza parecía desvanecerse, apareció una entidad que alteró el curso de la historia para siempre. No fue un ejército enemigo con armas poderosas, ni estrategias superiores, fue algo mucho más inesperado y sobrecogedor. Los campos quedaron teñidos con el eco de un silencio mortal, mientras las filas se desplomaban sin razón aparente, como si una sombra divina hubiera decidido castigar a los combatientes en masa. La magnitud de esta tragedia es difícil de asimilar. ¿Cómo puede una sola fuerza aniquilar a cientos de miles en cuestión de horas? Las crónicas antiguas hablan con reverencia y miedo sobre este acontecimiento extraordinario, donde lo sobrenatural se entrelaza con la realidad cruel de la guerra. Soldados valientes que lucharon hasta el último aliento fueron barridos por algo que no portaba espada ni lanza, sino un poder letal e implacable. Cada nombre perdido cuenta una historia truncada por esta intervención celestial o demoníaca, dependiendo del relato desde donde se observe. Las leyendas describen este ángel, no solo como un agente destructor, sino también como un mensajero divino. Su aparición marcó no solo el fin repentino de miles, sino también el inicio de cambios profundos en las creencias y temores humanos, acerca del destino y la justicia en tiempos oscuros. Pocos sobrevivieron para contar lo sucedido. Aquellos pocos guardaron silencio durante siglos o narraron sus testimonios envueltos en símbolos y metáforas difíciles de descifrar. Sin embargo, esas voces dispersas revelan fragmentos inquietantes, luces cegadoras cruzando los cielos, sonidos ensordecedores sin origen visible y cuerpos cayendo sin causa aparente. Este evento histórico desafía toda explicación convencional y obliga a replantear nuestra comprensión sobre lo posible e imposible dentro del teatro bélico humano. ¿Fue acaso una manifestación divina destinada a castigar pecados colectivos? Un fenómeno natural tan devastador que fue interpretado erróneamente como algo sobrenatural, o tal vez algo aún más complejo, escapa a nuestro entendimiento actual. Una convergencia entre mito y realidad que dejó huellas imborrables en las páginas sangrientas del pasado. Ahora bien, entender quién era realmente ese ángel requiere sumergirse profundamente en relatos antiguos, mezclados con evidencias arqueológicas sorprendentes, examinar cómo este episodio cambió no solo batallas específicas, sino también culturas enteras atravesadas por miedo sagrado e incertidumbre existencial prolongada. Esta figura oscura sigue siendo objeto tanto de temor como fascinación para historiadores curiosos y estudiosos místicos por igual. Porque detrás del velo secular permanece aquella pregunta latente: ¿qué fuerzas invisibles pueden decidir el destino colectivo tan rápida e irrevocablemente? Atrévete entonces a descubrir la historia jamás contada detrás del ángel exterminador, capaz de borrar ejércitos completos antes siquiera que puedan desenvainar sus espadas. Adentrarte en ese misterio es mirar directamente al rostro impasible del poder absoluto, disfrazado bajo alas luminosas o sombras eternas. Un encuentro inevitable con aquello que trasciende toda lógica humana, pero define nuestro paso fugaz sobre esta tierra convulsa llamada historia humana. En el vasto teatro de la guerra, donde la muerte se viste con uniforme y las balas cantan su siniestra melodía, hay relatos que desafían incluso la fría estadística. Uno de esos episodios es el del ángel de Dios que, según cuentan los antiguos textos y leyendas orales, acabó con 185.000 soldados en un solo día. No se trata únicamente de una cifra impactante. Detrás de ese número hay historias humanas desgarradoras, destinos truncados y un misterio que ha perdurado a lo largo del tiempo. En ese instante preciso,
Una fuerza invisible irrumpió entre las filas enemigas. Algunos aseguraron haber visto figuras etéreas moviéndose con rapidez sobrenatural o escucharon voces que helaban el alma. Los comandantes quedaron paralizados ante aquel fenómeno inexplicable. Miles cayeron sin disparar un solo tiro o sin recibir heridas visibles causadas por armas tradicionales. Lo sorprendente no solo fue el número abrumador de bajas, sino también la manera casi silenciosa y fulminante en que sucedió todo. Un ejemplo particularmente notable viene desde Egipto antiguo. Durante una batalla crucial contra invasores extranjeros, el faraón relató a sus escribas cómo una entidad luminosa descendió sobre sus enemigos, causando pánico masivo e incapacitándolos sin lucha directa. La historia fue tallada en piedra para perpetuar aquella intervención divina, considerada decisiva para preservar su reino por siglos más. Más adelante, otras culturas recogieron narrativas similares desde relatos bíblicos, donde el ángel exterminador cumple órdenes superiores hasta testimonios medievales, donde fuerzas celestiales supuestamente protegieron ciudades asediadas, eliminando grandes contingentes invasores. Lo fascinante es cómo este episodio trasciende fronteras temporales y geográficas. Puede interpretarse tanto como una manifestación literal, un ser celestial enviado a ejecutar juicio, como símbolo poderoso usado por generaciones para explicar eventos trágicos fuera del alcance humano común. Además, estudios modernos sugieren correlaciones entre estas historias antiguas y fenómenos naturales extremos o enfermedades repentinas, capaces de diezmar ejércitos enteros rápidamente. Tal vez hay capas ocultas bajo esas leyendas milenarias, esperando ser descubiertas todavía. Así pues, aquel día fatídico quedó marcado no solo por cifras escalofriantes, sino también por preguntas profundas acerca del destino colectivo humano frente a fuerzas misteriosas e incontrolables, algo disfrazado bajo alas luminosas o sombras eternas que sigue intrigando corazones curiosos hasta hoy mismo. Aquella jornada fatídica, la batalla de Jerusalén se tornó en un escenario donde lo imposible parecía tomar forma tangible. Los relatos bíblicos hablan de un ángel enviado por Dios que, con una furia implacable, eliminó a 185,000 soldados enemigos en solo un día, dejando tras de sí un silencio sepulcral y el destino de una ciudad salvada. La magnitud del evento ha desconcertado a historiadores y teólogos por igual, pues ningún ejército humano podría haber sufrido semejante pérdida sin intervención extraordinaria. Algunos estudiosos sugieren que esta narración simboliza una victoria divina sobre fuerzas opuestas, mientras otros insisten en buscar alguna explicación natural o estratégica detrás del fenómeno descrito. Sin embargo, más allá del debate académico, la historia sigue fascinando porque toca esas fibras profundas de la humanidad, el encuentro entre lo terrenal y lo celestial. Consideremos cómo este episodio no es único en las tradiciones antiguas. Culturas tan diversas como la asiria o la egipcia también relatan apariciones misteriosas que cambian el curso de batallas decisivas. En esos textos antiguos se habla de seres con alas resplandecientes o sombras ominosas que desataron pánico entre ejércitos enteros. Estas figuras parecen encarnar fuerzas invisibles capaces de alterar el destino colectivo sin previo aviso ni justificación humana. En este sentido, la historia del ángel que aniquiló a cientos de miles puede entenderse como una metáfora poderosa para expresar conceptos complejos como justicia divina o protección sobrenatural frente al caos inminente. Además, cabe destacar cómo esa creencia influyó durante siglos en estrategias militares y decisiones políticas. Líderes recurrieron frecuentemente a oraciones o rituales buscando ese respaldo celestial antes de entrar en combate. Un ejemplo notable ocurre durante las cruzadas medievales, cuando
Algunos caballeros afirmaban sentir presencias angelicales, guiándolos hacia victorias inesperadas contra enemigos numéricamente superiores. Estos relatos reforzaban su fe y legitimaban sus campañas ante poblaciones temerosas y divididas. Por otro lado, los críticos interpretan tales historias como mecanismos psicológicos para explicar derrotas inexplicables o justificar atrocidades cometidas bajo órdenes supuestamente divinas. Lo cierto es que el misterio rodea cada detalle registrado acerca del ángel destructor, desde quién fue realmente hasta cuál era su propósito último más allá del acto violento mismo. Intrigante es cómo esta figura continúa alimentando debates modernos sobre libre albedrío versus determinismo cósmico, si realmente existen agentes ajenos a nuestra comprensión humana, capaces de decidir destinos masivos en fracciones breves pero devastadoras. Si acaso somos simples peones movidos por manos invisibles bajo cielos eternamente vigilantes. Mientras tanto, generaciones siguen leyendo esas páginas antiguas con mezcla de asombro y respeto reverencial ante aquello que escapa a toda lógica terrenal conocida. El ángel permanece entonces no solo como símbolo religioso, sino también como representación eterna del misterio insondable, donde convergen fe e incertidumbre humana frente al vasto universo lleno de enigmas sin resolver aún hoy mismo. La historia detrás del ángel de Dios, que acabó con 185.000 soldados en un solo día, no solo nos deja asombrados por la magnitud del evento, sino que también plantea preguntas profundas sobre cómo se interpreta lo divino en momentos de crisis. En el relato bíblico, esta intervención celestial ocurre durante una batalla crucial entre los ejércitos de Israel y Aram, mientras las fuerzas humanas se enfrentaban con violencia y estrategia. Una fuerza invisible decidió cambiar el curso de la guerra. Es fascinante notar que, a pesar del dramatismo del suceso, no es simplemente un acto de poder sobrenatural. Hay detalles que enriquecen este pasaje y lo hacen aún más intrigante. Por ejemplo, se menciona que el ángel actuó durante la noche, lo cual añade una capa adicional al misterio, la oscuridad como aliada silenciosa para esa acción devastadora. La idea de una presencia invisible, moviéndose entre las sombras para ejecutar un juicio tan definitivo, invita a reflexionar sobre cómo lo desconocido puede manifestarse en momentos críticos para alterar el destino colectivo. Además, este acontecimiento marcó no solo la derrota física de un ejército enorme, sino también dejó una huella imborrable en la conciencia histórica y espiritual de quienes narran estas memorias. El número exacto, 185.000, impresiona por su precisión dentro del texto antiguo. Esto sugiere que hubo una intención clara al contar los detalles con minuciosidad. A través de los siglos, diferentes culturas han interpretado esta historia desde diversas perspectivas. Algunos ven en ella una lección sobre humildad frente a poderes superiores. Otros encuentran ahí un símbolo potente del equilibrio entre justicia y castigo divino. En tiempos modernos, estudiosos han tratado de buscar explicaciones naturales o metafóricas para entender qué podría haber ocurrido realmente ese día. ¿Una epidemia súbita? ¿Un ataque sorpresa? ¿O acaso es simplemente un relato simbólico destinado a transmitir enseñanzas morales? Lo cierto es que ninguna teoría ha logrado desvanecer completamente el aura mística alrededor del ángel guerrero. Además, destaca cómo este episodio refleja las tensiones permanentes entre fe e incertidumbre humana cuando nos enfrentamos a fuerzas incomprensibles. Nos recuerda que incluso ante eventos aparentemente inexplicables, podemos encontrar caminos para interpretar nuestro lugar en el universo. Este acto singular desafía nuestra lógica cotidiana, pero abre puertas al asombro
y a cuestionamientos profundos sobre qué significa realmente intervenir en el destino humano desde fuera del tiempo y espacio conocidos. Así pues, lejos de ser solo una narrativa antigua más, este pasaje continúa inspirando debates apasionados e introspecciones personales acerca del poder intangible que influye en nuestras vidas sin avisar ni pedir permiso alguno. El relato del ángel de Dios que arrebató la vida de 185,000 soldados en un solo día no es solo una historia antigua, sino un testimonio poderoso sobre cómo fuerzas invisibles pueden moldear el destino de naciones y personas por igual. Más allá de las cifras impactantes y los hechos sorprendentes, este pasaje nos enfrenta a una realidad profunda. Hay poderes que operan sin aviso ni consentimiento, recordándonos lo efímero y frágil que puede ser nuestro control sobre la existencia. Este episodio invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el poder humano y lo divino, entre la voluntad individual y las circunstancias ineludibles. Nos muestra que, aunque planifiquemos con detenimiento cada paso, siempre habrá elementos fuera de nuestro alcance. En medio del ruido constante del mundo moderno, donde todo parece medible y predecible, esta narrativa antigua sigue resonando porque desafía nuestra percepción de seguridad absoluta. Nos confronta con la idea de que el misterio persiste. Ese poder intangible se manifiesta en momentos decisivos para cambiarnos irrevocablemente. Así como el ángel actuó sin previo aviso ni justificación humana visible, nuestras vidas también pueden verse alteradas por eventos inesperados que escapan al cálculo racional. Por eso mismo, este relato trasciende su contexto original para convertirse en una metáfora vigente sobre aceptación y humildad. Aprendemos que reconocer nuestra limitación frente a lo desconocido es parte esencial del crecimiento personal. Al contemplar estas escenas donde lo invisible ejerce su influencia letal pero necesaria, se abre un espacio para preguntarnos qué significa realmente tener fe o confianza cuando el control se desvanece súbitamente. ¿Cómo encontrar sentido cuando todo parece perdido o fuera de nuestras manos? La respuesta podría estar en abrazar esa incertidumbre con valentía y apertura mental. Aceptar que no siempre somos arquitectos absolutos del destino permite vivir más plenamente cada instante otorgado. De este modo, la historia del ángel no solo habla de muerte masiva o castigo divino, también revela lecciones profundas acerca del respeto hacia fuerzas mayores, ya sean espirituales o naturales, cuya existencia desafía toda explicación lógica inmediata. Nos invita a cultivar una mirada más amplia hacia nuestra propia vulnerabilidad compartida como seres humanos, entender que detrás del caos aparente puede haber propósitos ocultos e incluso benévolos aun cuando duelan o desconcierte profundamente. Finalmente queda claro entonces que esta narrativa ancestral sigue encendiendo debates porque toca fibras universales, miedo al poder invisible y esperanza ante lo imposible, dominio limitado frente a designios insondables, certeza humana frente al misterio eterno. Todo ello conforma un tejido complejo, donde cada uno debe hallar su propio camino para reconciliarse con aquello incontrolable sin perder la dignidad ni la fe en algo mayor. Así termina esta crónica inquietante pero llena de enseñanzas valiosas para quienes estén dispuestos a escucharla desde sus entrañas hasta sus pensamientos más profundos.